Ella arregló la Harley Davidson de un extraño y pensó que ese era el final de la historia. Pero 10 años después, un joven apareció en su garaje sin nada más que una carta descolorida, una foto de su padre y un secreto que los haría llorar a ambos. No se trata solo de una bicicleta. Se trata de un motociclista caído, la búsqueda de la verdad por parte de un hijo y una segunda oportunidad que llegó cuando nadie la esperaba. Si alguna vez has perdido a alguien, si alguna vez has necesitado una razón para volver a creer en la gente, esta emotiva historia real permanecerá contigo mucho después de que el motor se detenga. Antes de empezar, cuéntanos desde qué parte del mundo estás mirando. Si te gustan historias como esta, asegúrate de presionar el botón de suscripción porque el episodio de mañana es realmente alucinante. Empecemos. El viento del desierto susurraba a través de los huesos de Redwood Bluffs, un pueblo tranquilo que apenas aparecía en el mapa. Solo una gasolinera, un restaurante y un garaje que no habían cambiado desde los años 70. Dentro de aquel garaje, poco después del amanecer, Isabella Moore, de 38 años, ya estaba trabajando por instinto. No hay música, solo el clic de las herramientas y el crujido de su viejo taburete sobre el concreto. Llevaba su dolor como si llevara cómodamente su franela manchada de grasa, como una segunda piel. Hace 10 años, un motociclista llamado Mason Rohr llegó a su vida en una ruidosa Harley Davidson, sin necesitar nada más que una reparación de sincronización, pero se quedó durante 3 días. Nunca hablaron mucho. No fue necesario. Ella arregló la bicicleta. Dejó una nota. Semanas después, se enteró de que había muerto en un accidente en las afueras de Reno, con el casco puesto y el corazón lleno, y que se había ido demasiado pronto. Desde entonces, mantuvo la Harley guardada en la parte trasera del garaje bajo una lona, intacta. Ella nunca explicó por qué. La gente asumió que era sentimental. Quizás lo fue. A veces le susurraba. No estaba listo para decir adiós y ella no tenía forma de saberlo. Un día, el hijo de Mason entraría por su puerta con un secreto que lo cambiaría todo. Habían pasado casi 10 años desde que Mason Rohr dejó su garaje y este mundo cuando Isabella Moore escuchó el tintineo del timbre de la entrada una mañana de martes sin viento. Ella levantó la vista de debajo del capó de un Chevy 97, esperando lo habitual. Alguien local que necesita un cambio de aceite, o tal vez el chico de UPS con una caja de repuestos. Pero lo que estaba en la puerta hizo que su corazón se agitara. Un hombre joven, de unos 20 años, quizás, alto, con cabello alborotado y algo en sus ojos que no pertenecía a alguien tan joven. Dolor, tal vez, o la sombra de otra persona. ¿Puedo ayudarle?, preguntó mientras se secaba las manos con un trapo. Dudó antes de entrar, como si el aire mismo estuviera cargado de recuerdos. ¿Eres Isabella?, él preguntó. Ese soy yo. Él asintió lentamente y luego sacó algo de su mochila. Un trozo de papel doblado y desgastado en los pliegues. Se lo entregó con manos ligeramente temblorosas. Ella lo desdobló. Era una nota escrita a mano, una que reconoció al instante. Gracias por arreglar lo que todos los demás abandonaron. No solo arreglaste la bicicleta. Me arreglaste, Mason. Se quedó sin aliento. Soy su hijo, dijo el joven. Mi nombre es Leo Rohr. Ella lo miró fijamente. La misma mandíbula, los mismos ojos tranquilos, pero más joven. Raguar, como una fotografía que no se había revelado completamente. No sabía que tenía un hijo, susurró. Leo dio una sonrisa triste. Él tampoco. Mi madre se enteró después de su muerte. Me lo contó cuando tuve la edad suficiente. Dijo que si alguna vez quería saber qué clase de hombre era mi padre, encontraría la respuesta en un garaje en algún lugar de California. Isabella no podía hablar. El peso de su presencia la silenció por completo. Leo miró a su alrededor. También me dijo que había dejado algo allí. Una moto. Isabella asintió lentamente, sin decir palabra. Se giró y lo condujo al fondo del garaje. No la había tocado en casi una década, cubierta bajo una lona,
aparcada como un monumento detrás del viejo torno. La Harley esperaba, tal como la había dejado Mason, y tal como ella la había conservado. Retiró la tapa. El cromo aún brillaba bajo el polvo. El tiempo había apagado el brillo, pero no el alma. Leo se acercó, con la mano recorriendo el borde del depósito como si fuera a disolverse bajo su tacto. ¿Esto era suyo?, preguntó. Ella asintió. La metió. Arreglé la correa de distribución. Se marchó. Esa fue la última vez que lo vi. La voz de Leo se quebró. Ni siquiera oí su risa. Nunca lo vi montar. Pero ahora siento que lo conozco de toda la vida. El silencio permaneció entre ellos, denso, pero bienvenido. Entonces él se giró hacia ella, con la mirada escrutadora. Dejó algo más. No para mí. ¿Para ti? Isabella se quedó paralizada. ¿Qué quieres decir? Leo volvió a meter la mano en su bolso y sacó una pequeña libreta encuadernada en cuero. Descolorida, con el lomo agrietado. Mi madre la conservaba. Decía que era su diario. Nunca la leyó. Yo tampoco hasta la semana pasada. Se la entregó. Creo que siempre estuvo destinado a ti. Isabella la abrió lentamente. La primera página simplemente leía para la mujer que me vio. Su mano temblaba. Página tras página. Su letra derramaba recuerdos, arrepentimientos, pequeños bocetos de señales de tráfico y amaneceres, pensamientos sobre la vida, sobre montar a caballo y sobre ella. Solo la conocí durante 3 días. Una página leída, pero me recordó lo que se sentía la paz. Me miró como si no estuviera rota, como si aún tuviera tiempo para hacer algo bueno. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Cerró el diario y lo sostuvo contra su pecho. La voz de Leo era suave. No era solo un motociclista. Intentaba convertirse en un hombre del que pudiera estar orgullosa. Creo que lo ayudaste a lograrlo. Miró la Harley, el polvo, los años que había pasado fingiendo que había seguido adelante. Luego miró a Leo. ¿Quieres montarla?, preguntó. Él parpadeó. No sé cómo. Sonrió entre lágrimas. Entonces te enseñaré. A la mañana siguiente, el garaje olía a café recién hecho, aceite caliente y a algo más difícil de identificar. Isabella estaba junto a Leo mientras él pasaba la mano suavemente por el manillar de la Harley de nuevo, con más confianza ahora. Apenas había dormido. Ella tampoco. Después de que él se fuera la noche anterior, se sentó en la trastienda y leyó cada palabra del diario de Mason a la tenue luz de una lámpara de escritorio. Se sentía como hablar con un fantasma que finalmente tenía tiempo para decir todo lo que no pudo decir en vida. Leo también estaba callado, pero no de la misma manera que la noche anterior. Algo en él había cambiado, como si hubiera empezado a recoger los pedazos de un hombre al que nunca llegó a conocer y a ensamblarlos en su interior. De acuerdo, dijo Isabella, lanzándole un par de guantes de trabajo. Dijiste que querías aprender. La primera regla para montar a caballo es saber qué hay debajo de ti. No estamos simplemente girando una llave. Estamos despertando algo que recuerda más kilómetros de los que has caminado. Leo sonrió. Entonces, lo estamos haciendo a la antigua usanza. Ella sonrió. La única manera. Pasaron la mañana repasando cada pieza de la Harley. Isabella le explicó la respuesta del acelerador, la sensación del embrague y cómo leer la tensión de la correa como un músico lee las cuerdas. Leo escuchó atentamente, absorbiendo todo como si importara, lo que para ella significaba todo. Estaban terminando una prueba en el lote. Leo estaba aprendiendo a mantener la moto en posición vertical y controlada cuando una camioneta color canela se detuvo en el garaje. Una mujer de unos 50 años salió del vehículo y serena. Sus tacones no pertenecían al polvo, pero sus ojos eran suaves y escrutadores. Leo se quedó helado al verla. «Mamá». Las cejas de Isabella se fruncieron. Esta no fue una visita planificada. Su madre se acercó lentamente. Lo siento. No quise interrumpir. Solo tenía que ver.
Isabella permaneció en silencio, sintiendo algo tácito flotando en el aire entre madre e hijo. ¿Leíste el diario? La mujer le preguntó a Leo. Él asintió. Todo ello. Ella respiró profundamente. Entonces sabes por qué no te lo conté todo. ¿Por qué esperé? La cara de Leo cambió. Herido pero firme. Sí, pero ojalá lo hubiera sabido antes. Lo sé, susurró ella. Entonces se volvió hacia Isabella. ¿Eres tú sobre quien él escribió? Supongo que sí, dijo Isabella suavemente. La mujer dio un paso adelante y sacó algo pequeño de su bolso. Un sobresellado y amarillento por el tiempo. Me dejó esto. Dijo que sabría cuándo entregarlo. Creo que ahora es el momento. Ella se lo entregó a Isabella. Leo permaneció en silencio, sin apartar la mirada del sobre mientras Isabella lo abría. Dentro había una sola hoja de papel y una foto. La foto era de Mason sonriendo, alborotado por el viento, sentado en la Harley con Isabella a su lado. Alguien debe haberlo tomado mientras no estaba prestando atención. Parecían felices, como dos personas que se entendían sin necesidad de palabras. La carta era breve. Bella, si estás leyendo esto, supongo que no volví para decirlo en persona. Pero necesito que sepas que me hiciste creer que no solo estaba de paso en este mundo. Hiciste que 3 días parecieran una eternidad. Si alguna vez mi hijo te encuentra, no lo mandes lejos. Dile qué clase de hombre estaba tratando de ser. Y si lo quiere, dale la bici. Siempre estuvo destinado a algo más que la carretera. Masón. Las manos de Isabella temblaron ligeramente. Ella miró a Leo con los ojos vidriosos. Avanzó lentamente y con cautela. No tienes por qué hacerlo. No lo espero. Ella lo detuvo con una mano levantada. No te voy a dar la bicicleta, dijo. Él parecía confundido. Lo comparto contigo, continuó. Porque no es solo tuyo o mío. Es suyo, y la única forma de mantenerlo vivo es seguir montándolo juntos. Leo sonrió, algo más lleno que antes, como si el peso de una década acabara de levantarse un poco de sus hombros. Y por primera vez, Isabella no solo vio al hijo del hombre que una vez amó, sino a alguien completamente suyo. Ya no era un extraño. Él era familia. Los días que siguieron se desdibujaron en algo entre recuerdo y movimiento, el tipo de tramo en el que el tiempo no pasa, se asienta. Leo regresaba al garaje cada mañana justo después del amanecer, igual que lo hacía antes su padre. Isabella fingió no notar la naturalidad con la que se movía por el lugar, como si los fantasmas de viejas máquinas ya lo hubieran aceptado. La Harley, antaño un santuario de silencio, ahora se convirtió en un lugar de conversación. Cada tornillo que ajustaron, cada engranaje que engrasaron, todo decía algo, y ambos estaban finalmente listos para escuchar. Al principio, Isabella se contuvo. Se sorprendió a sí misma observando a Leo demasiado de cerca, comparando la inclinación de su cabeza, la forma en que sus dedos vacilaban sobre una llave de tubo, como entrecerraba los ojos ante la luz del sol como solía hacerlo Mason. Pero en el fondo ella sabía que no era Mason, y ese era el punto. Una mañana, mientras Leo le entregaba una bujía, le preguntó, ¿alguna vez piensas en vender esta casa? Ella solo resoplaba cada vez que el techo goteaba. Me refiero a realmente venderlo, dejarlo todo atrás. Hizo una pausa. La pregunta la golpeó más profundamente de lo que debería. Solía hacerlo, admitió después de que Mason murió. Pensé en cerrarlo. Sentí que la historia terminó. Leo miró alrededor de la tienda. No parece que haya terminado. Parece como si se hubiera pausado. Eso la dejó paralizada. Más tarde esa tarde, mientras limpiaban el cromo del tanque de la Harley, Isabella finalmente preguntó, ¿por qué ahora? Leo la miró. Dijiste que tu mamá te lo dijo hace años. ¿Por qué vienes a buscarme ahora? Él tomó aire. Largo, lento. Al principio no quería conocerlo. Dijo, me dije a mí mismo que nos había abandonado, que solo era otra alma perdida en bicicleta. Pero cuando cumplí 21,
empecé a tener sueños. ¿Sueños?, preguntó. Él asintió. No de él. De la bicicleta, solo la bicicleta, quieta, esperando, como si me llamara. Se limpió las manos con un trapo, con la mirada perdida. Seguí ignorándolo, pero seguía volviendo. El mismo sueño, el mismo silencio. Hasta que una noche me desperté llorando y me di cuenta de que ya no estaba enfadado. Simplemente estaba vacío. Isabella no dijo nada. No tenía por qué hacerlo. Leo continuó. Así que reservé un autobús a California. Solo tenía su nombre, unas cartas viejas que me dio mi madre y la esperanza de que alguien lo recordara como algo más que un error. Isabella tragó saliva con dificultad. No fue un error, dijo. Ahora lo sé, susurró Leo. Esa tarde, cuando el sol se fundía con las colinas, Leo sacó la Harley al estacionamiento abierto. El motor rugió, ahora más firme, más fuerte. Él no lo montó, simplemente se quedó parado a su lado, con una mano apoyada en el tanque, como si estuviera conectando su tierra con algo real. Isabella se apoyó en la puerta del garaje, observándolo. Por primera vez en años, no se sentía acosada. Ella se sintió anclada. Entonces se dio cuenta de algo. Durante mucho tiempo, creyó que el pasado la había encerrado. Que su vida se había reducido a girar llaves inglesas y recordar a alguien que nunca tuvo la oportunidad de ser más. Pero Leo no era el pasado. Él era el puente. La Harley ya no era una reliquia. Era un recipiente, un mensaje dejado en metal y cromo, y Leo lo había entregado. Más tarde esa noche, se sentó sola en su cocina. El diario de Mason se abrió junto a una taza de té a medio terminar. Un pasaje que había pasado por alto antes le llamó la atención, garabateado en la última página. Espero que algún día esta bicicleta vuelva a ella. Y espero que ella sepa que nunca se trató solo de solucionar el problema. Se trataba de ser visto. Y tal vez ser perdonado. Isabella lo leyó 3 veces y luego cerró el diario lentamente. Ella susurró en el silencio, «Te veo, Mason, y te perdono». Y por primera vez en una década, ella realmente lo decía en serio. Habían pasado 3 semanas desde que Leo apareció en su puerta. Y, sin embargo, para Isabella, fue como si las estaciones hubieran cambiado de la noche a la mañana. La Harley ahora estaba completamente viva, restaurada no solo con herramientas, sino con la verdad. Leo ahora podía montarlo en pequeños círculos alrededor del estacionamiento trasero. Su equilibrio mejora y su agarre es más firme. Pero lo que más impresionó a Isabella no fue lo rápido que aprendió a montar. Era lo profundamente que quería comprender el porqué detrás de cada movimiento, de cada parte. No se trata de caballos de fuerza, ¿verdad?, preguntó una noche. No, dijo ella en voz baja. Se trata de memoria y respeto. Pero justo cuando comenzaba a sentirse la calidez de un nuevo comienzo, llamaron a la puerta del garaje. Era temprano, lluvioso, una de esas mañanas en las que las nubes parecían estar reteniendo algo. Isabella abrió la puerta y encontró a un hombre con uniforme militar, perfectamente planchado y con ojos que habían visto demasiado. En su mano, un portapapeles. «Señorita Moore», preguntó con suavidad. Ella asintió. «Soy el sargento Daniel Rivers, del Departamento de Asuntos de Veteranos. ¿Puedo pasar?». Lo condujo al banco de trabajo donde Leo estaba sentado, puliendo el retrovisor. El sargento miró a Leo un buen rato. «¿Eres Leo Rohr?». «Sí», respondió Leo, desconcertado. El sargento asintió. «Tengo algo para ti». Tardó un poco en procesarse, pero finalmente está listo. Le entregó a Leo una carpeta sellada, pesada y oficial. Leo lo abrió lentamente. Dentro había una serie de documentos sellados y firmados. En la parte superior, reconocimiento final de reconocimiento, el sargento Mason Rohr. Estrella de bronce con valor. Leo se quedó mirando el papel. «¿Qué es esto?», preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro.
El sargento habló suavemente. Tu padre no era solo un motociclista. Leo era un soldado condecorado. Su unidad fue emboscada en Kandahar durante una misión de suministro. Salvó 3 vidas esa noche antes de ser herido. Regresó a la EUS poco después. Pero la guerra nunca lo abandonó. Hizo una pausa y miró entre Leo y Isabella. Él nunca se lo dijo a nadie, ni siquiera a tu madre. Sus registros quedaron enterrados entre burocracia y archivos cerrados. Pero después de algunos esfuerzos recientes de una iniciativa de veteranos en esta área, su nombre finalmente surgió. Queríamos que tuvieras esto. Le entregó a Leo una pequeña caja de madera. Dentro estaba el metal. Pesado, brillante, sagrado. Leo no se movió. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras lo miraba fijamente. Murió solo. Susurró en una carretera. Pensé que simplemente estaba huyendo de nosotros. El sargento se arrodilló a su altura. Él no estaba corriendo. Estaba sobreviviendo de la única forma que conocía. Y en algún punto del camino, conoció a alguien que le ayudó a encontrar la paz. Sus ojos se dirigieron hacia Isabella y luego nuevamente hacia Leo. No muchas personas llegan a conocer la verdad completa sobre alguien que han perdido. Pero lo haces. Leo asintió y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Silencioso e imparable. Apretó el metal contra su pecho como si eso pudiera impedir que su corazón se abriera de golpe. Isabella se movió a su lado, colocando su mano sobre su hombro, sin decir una palabra. Esa noche no trabajaron. Ellos no montaron. Simplemente se sentaron en el banco de trabajo. La Harley brillaba bajo la tenue luz del garaje mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo de hojalata. Los papeles doblados y el metal estaban entre ellos. Esto lo cambia todo, dijo finalmente Leo. No, respondió Isabella. Lo revela todo. Siempre estuvo allí. Simplemente no lo habías visto aún. Leo volvió a mirar la Harley, la moto de su padre. Ahora su historia. Quiero hacer algo con esto, dijo. No solo escribirlo. Quiero construir algo más grande, algo que lo honre a él y a otros como él. Isabella levantó una ceja. ¿Qué estás pensando? Él dudó. Un garaje sin fines de lucro, un espacio para que los veterinarios trabajen en bicicletas, se curen, se conecten y aprendan. Quizás aquí mismo. No tengo mucho, pero tengo su nombre y tengo esta bicicleta. La voz de Isabella era apenas un susurro. Entonces tienes todo lo que necesitas. Metió la mano en el cajón y sacó una placa vieja, una que su madre había hecho décadas atrás. Garage Moore, Est. 1972, se la entregó a Leo. Es hora de hacer espacio para otro nombre. Leo sonrió entre lágrimas. Trabajando más, dijo. Arreglando bicicletas y personas. Y en ese garaje, empapado de historia, pérdida y amor, nació algo. No un negocio, no un programa, sino una misión. 6 meses después, el garaje en la esquina de Redwood y la Quinta Avenida no parecía el mismo porque no lo era. El viejo letrero del garaje Moore aún colgaba con orgullo sobre el pasillo principal, pero debajo ahora había un panel de madera tallado a mano que decía, Proyecto de restauración de veteranos de Rourke y Moore. Lo que comenzó como una idea susurrada por un dolor compartido se había convertido en algo tangible, algo que latía con nueva vida. Isabella estaba de pie cerca de la entrada, con un café en la mano, observando a Leo dar instrucciones. Un grupo de 3 jóvenes veteranos explicaba cómo reconstruir un carburador. Se movía con serenidad y seguridad. Nada llamativo, nada ruidoso, sino presente, con los pies en la tierra. Sus manos, antes vacilantes, ahora se movían con determinación. Su voz, antes insegura, ahora contundente. Ya no era solo el hijo de Mason. Era Leo, constructor, sanador, líder. La transformación había sido lenta pero constante cuando se corrió la voz de que el hijo de un veterano caído había heredado la Harley de su padre y había convertido un garaje olvidado en un espacio para que
Otros sanaran. La gente empezó a llegar. Algunos venían con motos averiadas. Otros con el corazón roto. Todos eran recibidos de la misma manera. Puertas abiertas, una llave inglesa si la necesitaban y silencio si no tenían ganas de hablar. Uno de los habituales era Wesley, un exmédico del ejército que apenas habló durante su primer mes. Ahora dirigía las sesiones de reconstrucción de los jueves. Otra era Clara, una madre soltera que había perdido a su marido, un marine, en el extranjero. Acudía para cambios de aceite y terminó impartiendo una clase de soldadura. No venían a terapia, pero se les daba algo parecido. Y Isabella, ella también se encontró cambiando. Donde antes caminaba por el garaje como un fantasma, atormentada por recuerdos e historias inconclusas. Ahora se movía con paso ligero. Ya no le susurraba a la Harley en sus momentos secretos. En cambio, enseñaba a otros a escucharla. Como las máquinas, como las personas, te dicen cuando algo anda mal, si te importa lo suficiente como para prestar atención. Una tarde, encontró a Leo en la trastienda, encorvado sobre una carpeta desgastada. Levantó la vista cuando ella llamó. Estaba revisando el papeleo de papá otra vez. Dijo, «Hay algo aquí». Se sentó frente a él. ¿Qué clase de algo? Abrió el archivo para revelar un plano descolorido que Mason había dibujado a mano. Era una motocicleta, pero no la que él conducía. Este diseño no encaja con la Harley, dijo Leo. Creo que estaba trabajando en algo nuevo antes de morir. Isabella estudió las líneas, las notas en los márgenes. Reconoció el estilo al instante. No estaba diseñando solo una moto, susurró. Estaba diseñando una moto para enseñar. Mira, piezas etiquetadas, líneas de combustible con códigos de colores. Esto era para principiantes. Leo parpadeó como un modelo de entrenamiento. Ella asintió lentamente. Estaba intentando construir algo para los demás. Tal vez incluso para nosotros, para lo que estamos haciendo ahora. La habitación se quedó en silencio. Un largo silencio transcurrió antes de que Leo finalmente dijera, «Construyámoslo». Ella sonrió. Juntos. Al día siguiente, despejaron un nuevo espacio en el garaje, colgaron el plano en la pared. Debajo, colocaron una pequeña placa. El banco de Mason para quienes aún aprenden a conducir. Desde ese día, cada nuevo mecánico, joven o viejo, militar o civil, empezó en el banco de Mason. Su primer tornillo girado, su primer motor desmontado, su primer vistazo a lo que podría ser la curación a través de las manos. Y cada vez que Isabella veía a alguien tomar una herramienta por primera vez, recordaba la noche en que arregló la Harley de Mason, la noche en que él se fue, la noche en que susurró a Dios sin saber que lo decía para siempre. Ahora susurraba algo más. Bienvenido a casa. Porque en eso se había convertido el garaje. No un lugar donde las cosas simplemente se reparaban, pero era un lugar donde la gente se recomponía con delicadeza. Y todo por culpa de una Harley rota, un diario olvidado y un sol lo suficientemente valiente como para buscar la verdad. La primera brisa fresca del otoño barría los acantilados de secuoyas como un himno silencioso. Las hojas susurraban en las calles vacías. Las chimeneas comenzaban su exhalación estacional. Y en el garaje de la esquina, el de los letreros desparejados y la cafetera destartalada que nunca funcionaba bien, algo sucedía en su interior. La última pieza encajó en su lugar. Leo se paró junto a la bicicleta de entrenamiento personalizada, diseñada por Mason. Renace al fin. La bicicleta era hermosa. Cuadro plateado mate, asiento de cuero marrón suave, mecánica simplificada para principiantes, pero aún lo suficientemente potente como para circular libremente bajo el cielo abierto. Isabella lo observaba desde la puerta. No habló. No lo necesitaba porque hoy era la ceremonia de inauguración, no de esas con periodistas y patrocinadores. La que importaba. La que incluía veteranos, adolescentes del instituto local, mecánicos y viudas, todos hombro con hombro. Chaquetas desiguales,
limpiándose las manos con trapos viejos y sonriendo como si conocieran un secreto que el resto del mundo aún no había descubierto. En el centro de la tienda estaba la Harley original, la que Mason había escrito. Totalmente restaurada, venerada, un símbolo, y ahora junto a ella se alzaba el futuro. Leo se acercó con una pequeña tarjeta, pero después de echar un vistazo a las caras conocidas, la dobló y se la guardó en el bolsillo. Se aclaró la garganta. Nunca conocí a mi padre de niño. Dijo, durante la mayor parte de mi vida, solo fue un nombre, una foto en un cajón, una historia de viaje que terminó demasiado pronto. Miró a Isabella. Hasta que llegué aquí, se le quebró la voz, vine buscando una moto. Encontré un hogar. La multitud estaba en silencio, escuchando, sintiendo, continuó Leo. Este lugar me dio algo que ni siquiera sabía que me faltaba. Una segunda oportunidad, no solo para escribir, sino para comprender. Mi padre no era perfecto. Él fue herido. Pero él lo estaba intentando. Y gracias a este garaje y a esta mujer, su historia no terminó en esa carretera. Continuó adelante. Hizo una pausa. Luego asintió con la cabeza hacia Isabella, quien dio un paso adelante con algo pequeño envuelto en tela. Ella desenvolvió con cuidado las placas de identificación de Mason. La multitud contuvo la respiración. Ella se volvió hacia Leo. He estado guardando estos. No estaba lista para dejarlos ir, pero ahora están en casa. Los tomó con dedos temblorosos, sosteniéndolos contra su pecho. El silencio que siguió fue más profundo que la quietud. Fue reverencia. Luego, suavemente, comenzaron los primeros aplausos. No en voz alta, no para aparentar, solo manos honestas uniéndose en el aire para decir sí. Te vemos. Sentimos esto. Creemos en lo que has construido. Después la gente se quedó allí. Nadie quería irse. La Harley rugió una vez para que la gente pudiera oírla ronronear. La bicicleta de entrenamiento fue empujada hacia adelante por una joven mujer llamada Rená, una viuda reciente que encontró consuelo al aprender a reconstruir el triunfo de su difunto esposo. Parece que hay algo sagrado aquí, le susurró a Isabella. Isabella sonrió. Tal vez lo sea. Más tarde, cuando el sol se puso y pintó el cielo de un naranja y dorado amoratados, Leo la encontró sentada sola en el banco de trabajo, mirando la nave vacía. Creo que estaría orgulloso, dijo. Ella levantó la vista, con lágrimas brillando silenciosamente en sus ojos. Lo está, respondió. Él se sentó a su lado. ¿Alguna vez pensaste que llegarías tan lejos? Se rió entre dientes. Pensé que algún día moriría debajo de un coche, maldiciendo un tornillo oxidado. Nunca lo vi venir. Leo se recostó, mirando las luces de cadena del techo, que ahora parpadeaban suavemente al caer la noche. Me diste más que una bicicleta, dijo. Me devolviste a mi padre. Se giró hacia él con la voz ronca. No, Leo, me diste algo. Una razón para seguir adelante. Se sentaron en silencio, escuchando el tic-tac de los motores al enfriarse y los ecos de las risas que se desvanecían. Y mientras el viento soplaba entre los árboles del exterior, Isabella metió la mano en su bolsillo y sacó algo pequeño. Una llave. ¿Qué es eso? Leo preguntó. Ella lo sostuvo en alto. A la tienda, dijo. Para la próxima vez que no esté aquí. Eres parte de esto ahora. Leo lo miró fijamente. Luego lo tomó lentamente con dedos temblorosos con todo lo que significaba. Porque esto ya no era solo un lugar. Fue un legado. Y esto apenas estaba empezando. A veces la curación no comienza en los hospitales o en las salas de terapia. Comienza en lugares como viejos garajes con el sonido de una llave inglesa girando, el olor a grasa y la amabilidad de alguien que decide escuchar. Isabella no cambió el mundo con discursos. Ella lo cambió con compasión. Al arreglar una motocicleta averiada, sin saberlo, mantuvo con vida una parte de un hombre que pensaba que no tenía nada más que ofrecer. Años después,
Ese único acto volvió a resonar en su vida en la forma de un joven que llevaba el nombre de su padre y una verdad que había estado enterrada en el silencio. Esta historia nos recuerda que cuando elegimos ver a alguien realmente, podemos reescribir el final de una historia que creían terminada. La bondad deja ondas que viajan más lejos de lo que jamás sabremos. Y a veces aquello que reparamos termina reparándonos a nosotros también. El fin. A continuación, 2 historias más que conmoverán tu corazón y restaurarán tu fe en las personas. Haz clic para viajar con nosotros y suscríbete si crees en las segundas oportunidades.